Hola, buenas. Vamos a hacer este personaje que es un delfín. Vale, os voy a enseñar cómo se tiene que dibujar. En mis clases tengo a uno de mis alumnos que le gusta mucho pintar tiburones, delfines, y he pensado en todos vosotros para hacer este personaje, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a dibujar, acordaros, vamos a dibujar con un HB, tenemos una goma, ¿vale? E intentar no apretar, trazos muy suaves, ¿de acuerdo? Porque así a la hora de borrar, enseguida el trazo se borra. Vale, vamos. Habéis visto que la cabeza está en forma de medio círculo, ¿de acuerdo? Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer la cabeza en forma de medio círculo. ¿Dónde vamos a empezar? Vamos a empezar por lo menos a 5 deditos de la página, desde arriba, ¿de acuerdo? Este punto, que sería este. Empezamos la media curva. Vale, pues vamos, acordaros que yo estoy apretando. ¿Por qué? Porque así vosotros en el vídeo lo veis mucho mejor. Vale, aquí a este punto cerramos, ¿de acuerdo? Por el momento dejamos el trazo que hemos hecho medio círculo hacia abajo y volvemos aquí, a esta parte. Vale, a esta parte vamos a empezar lo que sería la boca. Vale, desde aquí, que es este punto, vamos a hacer una rayita hacia abajo y un medio círculo, una curvita. La línea muy cortita y la media curva, ¿de acuerdo? Una vez que lo tengamos, esa media curva, vamos a hacer aquí un labio. Vale, pues un trazo, a ver, hacia arriba y hacemos un labio, ya lo tenemos, ¿de acuerdo? Ya tenemos nuestro labio superior. Ahora vamos a hacer el inferior, ¿vale? A un dedito de diferencia, ¿de acuerdo? Sería un dedito y medio vuestro, que los míos son más gorditos. Vamos a hacer el labio inferior, ¿vale? Lo mismo, una rayita y una curvita. La rayita y la curvita. Esa curvita, una vez que la hagamos, el trazo hacia arriba. Vamos a hacer un labio, ¿vale? El trazo hacia arriba. Muy bien. Pero ahora vamos a hacer la parte de dentro, ¿de acuerdo? Del labio. Lo mismo, una rayita a un espacio, vamos a dejar media unita, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es otra raya. Una raya, una curvita y la línea la tiramos hacia arriba casi hasta el final. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Hacia el final. Muy bien. Ya tenemos nuestra boca hecha. Aquí hacemos una puntita. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es el labio. El labio, si lo veis bien, tiene forma de corazón. Ya sabéis que me gusta mucho hacer cosas en forma de corazón. A la mitad de la boca hacemos por dentro un corazón. Vale, perfecto, ya lo tenemos. Ahí arriba vamos a hacer esta línea que es la muequita de la boca, ¿de acuerdo? Ahora, la muequita de la boca, ya está hecha. Y ahora vamos a hacer el ojo. El ojo es ovalado, ¿vale? Ahora vamos a ver a un dedito de arriba de la mueca, vamos a hacer el ojo, ¿de acuerdo? Ya tenemos nuestro ojo. Y la ceja. Arriba la ceja, muy bien. Acordaros que el otro ojito no se hace porque el delfín, ¿vale? Tiene el ojo en la otra parte, está escondido, ¿vale? Ahora nos pasamos a lo que sería el cuerpo. ¿Qué es este cuerpo? ¿Vale? El cuerpo es una línea debajo del labio, tiramos una línea un poco curvada, ¿vale? Como si hubiera comido muchas chuches, un poco curvada y lo bajamos hacia abajo. Habéis visto que está muy curvada. Vale, pues eso es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Línea curvada. Una vez que lo tengamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? La colita, ¿vale? Del delfín. Vale, pues lo mismo. A este punto de aquí sacamos una línea. Este punto sacamos una línea hacia abajo
y una curvita, ¿vale? Sacamos una línea y hacemos una curvita, ¿vale? Una vez que lo tengamos, lo que es la curva, subimos una línea hacia arriba. Subimos una línea hacia arriba, así, ¿de acuerdo? Vamos, la línea. Y lo dejamos en el medio. Aquí en este medio es un punto muy importante para darle esta forma que tiene la cola. Vale. Cogemos este punto de aquí, que es el medio de la cola, y bajamos hacia abajo una línea un poco curvada. Igual, media curva, esta línea un pelín curvada y media curva. Vale, que lo veis aquí, media línea un pelín curvada y la curvita esta, ¿de acuerdo? Vale, una vez que lo tengamos, vamos a subir esta línea hacia abajo, hacia arriba, perdonad. La línea hacia arriba, muy bien. Y la paramos aquí, que sería lo que es la cola de nuestro delfín. Ahora vamos a hacer la espalda del delfín. Vamos a tirar una línea, ¿vale? Un pelín curvada hacia arriba, pero ligeramente curvada, ¿vale? Hacia arriba, ligeramente curvada hacia arriba. Perfecto, lo dejamos ahí. ¿Qué es lo que vamos a dibujar ahora? Las aletas, ¿vale? Ahora vamos a ver, a este punto vamos a dibujar la aleta, muy similar a la cola. Una línea curvada hacia abajo, con una curvita, ¿vale? Línea curvada con una curvita, ¿vale? Esa curvita le damos un poco de amplitud, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? De menos a más. Ahora le damos un pelín de amplitud hacia arriba y vamos a nuestro punto del cuello, ¿vale? Que esto sería el cuello de nuestro delfín. Muy bien, tenemos casi el delfín dibujado, pero nos falta esta aleta. Ahora vamos a dibujar. ¿A cuánto la dibujamos? De debajo de la boca. Yo diría 2 deditos vuestros, ¿vale? Ahora ese momento, aquí a 2 deditos debajo de la boca, vamos a hacer una línea curvada hacia abajo. ¿Qué es esta? La línea curvada hacia abajo, muy similar a esta aleta y muy similar a la cola. Línea curvada hacia abajo, la media curvita, ¿de acuerdo? Y tiramos la línea hacia el lateral. Vale, ahora vamos. La línea curvada, aquí media curvita y aquí esta línea que va hacia abajo está un poco, tiene esta forma, como si fuera un puente, ¿lo veis? Vale, pues a ese momento vamos a hacer como si fuera un puente. Y ya tenemos nuestra segunda aleta, ¿vale, chicos? ¿Qué es lo que nos toca ahora? Ahora nos toca poner color, acordaros. El color lo sacáis vosotros. El color que queráis, podéis hacerme el delfín en rosa, podéis hacerme el delfín en azul, en verde, en amarillo, como vosotros queráis. Yo aquí lo que he hecho es hacerlo en azules. He puesto azules, he puesto morados, he puesto un pelín de amarillo. ¿Cómo lo he trabajado? Vamos a ver, he empezado con un color un pelín más oscurito, le he dado un poco de matiz. Habéis visto que no estoy apretando, insisto mucho en eso, ¿vale? Y le he puesto un pelín de este color más clarito, ¿vale? Despacito, sin apretar, poniendo las luces y las sombras, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que he hecho aquí? Muy importante. Vamos a ver, os voy a enseñar. Aquí esta parte del labio es bastante importante, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay que darle la forma que tiene ese labio hacia abajo. ¿Qué es lo que hacemos? Ahí sí que cogéis un color un pelín más subido, ¿vale? Y trabajáis esta parte. ¿Habéis visto cómo estoy trabajando? Línea recta y sobre el lateral, ¿de acuerdo? Esta parte la tenéis que trabajar en este sentido, sobre el lateral.
de una punta hacia la otra, ¿vale? Y ahí podéis poner un pelín de color clarito, ¿de acuerdo? Color que queráis. Pero esta parte sí que es verdad que se trabaja en este sentido para darle la forma. Vale, a ese momento ya veréis cómo queda. Vamos hasta aquí. Ponemos color. Vale, podéis poner un poco de morado si queréis, un pelín de rosa para darle un pelín de matiz y darle un pelín de volumen, ¿vale, mis chicos? Esto como vosotros queráis. Pues nada, hasta el próximo dibujo. Hasta luego, mis chicos.